buenos días. Soy el doctor Hernán Cabello y agradezco mucho a la Fundación Aire esta invitación tan cordial que me han generado para que discutamos esta mañana el tópico de sarcoidosis, el enfoque diagnóstico y estudio inicial. Siguiente. La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria granulomatosa crónica de origen desconocido. Se asume que hay para esto una predisposición genética y factores ambientales que interaccionan con las comorbilidades del paciente y factores psicosociales. Y todo esto determina distintos fenotipos de sarcoidosis: cardíaca, cerebral, renal, pulmonar, cutánea, ocular, etc. Siguiente. La sarcoidosis afecta principalmente órganos torácicos, si bien puede afectar cualquier órgano de la economía. Afecta fundamentalmente a la población adulta. El 80% de las sarcoidosis que vemos son en gente adulta y fundamentalmente en la tercera a sexta década de la vida. Rara vez se presenta en niños o en adultos mayores. La incidencia es difícil de estimar y es muy variable, desde 2 hasta 160 casos por 100.000 personas. Hay claramente una mayor incidencia en países nórdicos, donde la incidencia promedio es de 60 por 100.000. Claramente es más común en mujeres, en personas no fumadoras y en población afroamericana. Siguiente. La sarcoidosis tiene una evolución natural impredecible, un pronóstico muy incierto. El curso clínico es muy variable. En 2/3 de los casos vemos a veces remisiones espontáneas. Sin embargo, un 20% de los pacientes desarrollarán síntomas al cabo de 2 a 3 años. Y la evolución crónica y progresiva se puede dar en un 10 a un 30% de los pacientes. La mortalidad de la enfermedad es cercana a 7% al cabo de 5 años. En el mundo occidental, esta es fundamentalmente por falla respiratoria. 60% de los casos o más es de causa respiratoria. Sin embargo, en Japón, el compromiso cardíaco es mucho más importante y ahí la mortalidad es fundamentalmente de causas cardíacas. Siguiente. El sello histológico de la sarcoidosis es justamente la formación de granulomas bien definidos, bien formados, compactos, sin necrosis, donde las células mayoritarias son histocitos epiteloides, células gigantes multinucleadas, rodeadas por linfocitos, plasmocitos y fibroblastos en la periferia del granuloma. La siguiente. En general, el granuloma necrotizante es una condición distinta. En la sarcoidosis predominan granulomas no necrotizantes. Eso es el hecho distintivo de esta enfermedad. Sin embargo, uno puede encontrar necrosis focal hasta en un 14% de pacientes con sarcoidosis. Y cuando hay necrosis como elemento central, se ve fundamentalmente en infecciones como tuberculosis, micobacteria no tuberculosa, infecciones por hongos y otras infecciones como la lepra, por ejemplo. Siguiente. Acá vemos en la diapositiva, en el gráfico A, una histología típica de sarcoidosis, granulomas bien formados, con macrófagos al centro, y en el recuadro se ven las células gigantes multinucleadas, y rodeado de un infiltrado linfocitario en la periferia. En cambio, en el recuadro B, vemos un granuloma menos formado, característico de una neumonitis por hipersensibilidad. Y en el recuadro C, vemos un granuloma necrotizante de una infección micótica. Siguiente. La sarcoidosis afecta, como dijimos recién, cualquier órgano del cuerpo, pero el compromiso pulmonar es lejos el más frecuente de todos, afectando sobre el 85% de los pacientes. Sin embargo, siguiente, también vemos compromiso importante a nivel ocular, a nivel hepático, ganglionar y cutáneo, siendo las otras ubicaciones más infrecuentes. Siguiente. En esta diapositiva vemos la diferencia de sarcoidosis cardíaca. En Estados Unidos es un 2%, en Europa es 3%, sin embargo en Japón es hasta un 5%. Y eso explica que tengan pronósticos tan distintos en diferentes partes del mundo. Siguiente. En general, todavía usamos para la sarcoidosis la radiografía de tórax como elemento diagnóstico principal.
encontrando distintos estadios clínicos. El estadio 0 no hay ninguna anomalía radiológica. En el estadio 1 hay compromiso ganglionar iliar y linfático. En el 2 hay compromiso ganglionar y pulmonar. En el 3 solo pulmonar sin neuropatías. Y en el 4 ya hay una fibrosis avanzada con pérdida de volumen. Siguiente. Acá ustedes pueden ver perfectamente los casos de sarcoidosis tipo 1 y 2. A la izquierda, tipo 1, una proliferación iliar bien significativa de ganglios, y a la derecha, la tipo 2, una lesión básicamente pulmonar y ganglionar. La siguiente. Y acá ven ustedes en la tipo 3, solamente compromiso pulmonar, sin compromiso ganglionar, y en la tipo 4, que se presenta a la derecha, hay una fibrosis avanzada con una notable pérdida de volumen. Siguiente. En general, esta clasificación es muy importante porque la presentación que muestran en el recuadro de la derecha es tipo 1 y 2 sobre 80-90%. En cambio, tipo 3 y 4 son de presentaciones mucho más bajas y se caracterizan por una cosa que es la reversibilidad espontánea. Siguiente. Reversibilidad o mejoría que se muestra en esta diapositiva en el recuadro. En general, tipo 1 y 2, entre un 30 y hasta un 90% pueden mejorar sin ningún tratamiento. En cambio, tipo 3, la mejoría es mucho más baja y tipo 4, no hay mejoría posible espontánea. Siguiente. Cuando hablamos de sarcoidosis torácica y revisamos los síntomas, fíjense cómo es importante ver que hay pacientes que son completamente asintomáticos y por lo tanto esto es un hallazgo radiológico. Entre un 30 y un 60% de los pacientes son totalmente asintomáticos. Y cuando hay síntomas respiratorios, estos son muy inespecíficos, como tos, cansancio, dolor torácico o fiebre de bajo grado. Y a veces vemos síntomas constitucionales como la fatiga, la fiebre, la anorexia y la baja de peso. Siguiente. En general, las formas clínicas son cuadros de comienzo agudo, subagudo o crónico. La siguiente. Los cuadros agudos son los que con mayor frecuencia se asocian a estas revisiones espontáneas, usualmente dentro de un periodo de 2 años desde el debut de la enfermedad. Y lo más característicos son el síndrome de Lefgren y el síndrome de Herford-Waldenström. Siguiente. En el caso del síndrome de Lefgren, lo que hay es eritema nodoso, una lesión cutánea muy característica, fiebre de distintos grados, una artropatía bastante incómoda, aeropatías iliares bilaterales en la radiografía de tórax y compromiso ocular, una uveitis aguda. La siguiente. En cambio, en el síndrome de Herford, lo que hay es una parotiditis, fiebre y compromiso de los pares craneanos, una parálisis facial que es bastante característica. Si bien esto es menos frecuente que el anterior, el encontrar estas formas garantizan casi que lo que se está viendo es una sarcoidosis. Siguiente. Otra manifestación cutánea es el lupus pernio. También es muy característica. Aquí aparecen nódulos de placa rojiza o violácea, sobre todo en la cara, mejilla, frente y nariz, y es más común de ver en mujeres. También es una presentación clásica sarcoidosis que no requiere más herramientas diagnósticas. Siguiente. Las formas que son subagudas, hay síntomas más inespecíficos, como por ejemplo debilidad, fiebre baja, pérdida de peso, artralgias, linfadenopatías periféricas y en este caso un mayor riesgo de una enfermedad crónica persistente. La siguiente. Y las formas crónicas son de comienzo insidioso, con lenta progresión, a veces con atraso en el diagnóstico de semanas, meses o a veces años, y en estos casos la afección pulmonar afecta al 90% o más de los pacientes. Siguiente. El diagnóstico, ¿cómo se establece? En general, como dijimos antes, es un cuadro clínico radiológico sugerente. Debiéramos contar con una evidencia de granuloma no necrotizante en algún tejido de biopsia y la exclusión de diagnósticos alternativos. Siguiente. En general, como se señala aquí, esta enfermedad es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que tener certeza
que el cuadro clínico radiológico corresponde a esta entidad y no a otras que se parecen mucho a la sarcoidosis. Siguiente. El principal diagnóstico diferencial comprende infecciones, tuberculosis, micotías no tuberculosa, agentes no infecciosos como la beriliosis, la hipersensibilidad a los fármacos, cuadros autoinmunes como la inmunodeficiencia común variable, la enfermedad por IgG4 o la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y distintos tipos de cáncer, principalmente el linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, cáncer pulmonar, células pequeñas y el cáncer metastásico, que puede a veces confundirse con sarcoidosis. Siguiente. ¿Cómo entonces llegamos al diagnóstico? Desde el punto de vista de imágenes, fundamentalmente, e insistiendo en el tema, una radiografía de tórax de frente y de lado. Sin embargo, una mayor definición se conseguirá con una tomografía de alta resolución, siempre con contraste, para poder identificar con nitidez los ganglios pulmonares. Y a veces avanzamos a una broncoscopía con EBUS y un lavado broncoalveolar, y a veces también un PET-CT. Siguiente. ¿De qué nos sirve la función pulmonar en sarcoidosis? Siempre pedimos una espirometría completa, difusión de monóxido de carbono y un test de caminata de 6 minutos. Son particularmente útiles en el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad, y sobre todo el test de caminata ante la sospecha de hipertensión pulmonar secundaria a esta condición. Siguiente. Tenemos acá una lista de potenciales biomarcadores de sarcoidosis que son interesantes en el plasma de sujetos con sarcoidosis o en el lavado broncoalveolar. Voy a referirme básicamente a dos. Uno es la enzima convertidora de angiotensina y la otra es el factor soluble de interleuquina 2. Siguiente. Con respecto a la enzima convertidora de angiotensina o ECA, fue descubierta y presentada al mundo médico en el año 75, reconociendo que tienen ECA elevado un 50% los pacientes con sarcoidosis, pero la sensibilidad es muy variable. Puede ser tan baja como 22% y tan alta como 88%. También la vemos en cuadros de neumoconiosis, infecciones granulomatosas como la tuberculosis, micotías no tuberculosas, lepra, enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas, enfermedades hepáticas, y por lo tanto la sensibilidad es baja. Y hoy día no hay ninguna evidencia potente para que uno apoye el diagnóstico de sarcoidosis con este examen o para vigilar la respuesta al tratamiento. Siguiente. Con respecto al receptor soluble de interleuquina 2, es importante señalar que puede que tenga un rol en el diagnóstico de sarcoidosis, discriminando mejor que la ECA entre pacientes con y sin sarcoidosis, pero su principal rol está como un marcador de actividad de la enfermedad. Siguiente. Acá ven ustedes un estudio prospectivo de casi 200 pacientes en los cuales se confirmó sarcoidosis con algún método de certeza, una biopsia, y se encontró 101 casos de sarcoidosis en la izquierda y 88 de otro diagnóstico alternativo. Y se midieron este examen de la sangre de estos pacientes. En el caso de los pacientes en la tabla número 1 de la derecha, con sarcoidosis 101 pacientes, la media del valor de este receptor estaba en 6.100 y los pacientes con diagnóstico alternativo apenas 2.600. Vale decir, en este estudio prospectivo se demostró claramente el valor diagnóstico de este marcador, de este receptor soluble para el diagnóstico de sarcoidosis. Siguiente. Ustedes ven acá, en esta gráfica del mismo trabajo, cómo a la derecha están los pacientes con sarcoidosis, mostrando valores significativamente más altos que enfermedades no sarcoidóticas o población sana, que están en el lado izquierdo de la gráfica. La siguiente. En este trabajo también se mostró cuál es el punto de corte que ofrece mayor sensibilidad y especificidad, encontrando que un punto de corte de 3.500 picogramos por ml da una sensibilidad de un 88% para el diagnóstico de sarcoidosis y una especificidad de 85%, muy superior a lo que se muestra más abajo en la última línea de la enzima convertidora, que es apenas 60%
y 76% de especificidad. La siguiente. Un metaanálisis publicado recientemente que realizó trabajo retrospectivo y el que les acabo de mencionar, concluyó que este marcador es tremendamente útil en el diagnóstico de sarcoidosis y evaluar la actividad de la enfermedad. Por lo tanto, probablemente en los siguientes meses o años lo veremos con mucha mayor frecuencia en nuestro canal de diagnóstico y de tratamiento. La siguiente. Si hubiera que hacer un pequeño resumen, entonces hay que considerar sarcoidosis en pacientes que tienen estos cuadros de toses crónicas inexplicadas, disnea, síntomas generales, especialmente pacientes y poblaciones de mayor riesgo, tales como la raza blanca, la raza negra o la población escandinava anglosajona. Y insistimos en el diagnóstico que descansa en 3 criterios: un cuadro clínico compatible y radiológico, la presencia de granulomas no clasificante y la exclusión de otras enfermedades que dan similares características como linfoma, infecciones y cáncer. La siguiente. Acá hay elementos de juicio que se proponen en las guías americanas que dan alta probabilidad de sarcoidosis. La historia, el síndrome de Lesgren. El examen físico, el lupus pernio, la uveitis, el eritema nodoso. En imágenes, lo que ustedes conocen, adenopatías ciliares bilaterales y estos nódulos perilinfáticos en la tomografía. Y otros test como la hipercalcemia. La siguiente. ¿Cuándo no biopsiar un paciente con sospecha de sarcoidosis? Solo ante una elevada sospecha clínica de sarcoidosis. Y eso lo dan básicamente 3 condiciones: el síndrome de Lesgren, el lupus pernio y el síndrome de Hereford. En esos pacientes que la biopsia no se propone ni se realiza, sí hay que hacer un seguimiento muy estrecho para asegurarse que el cuadro remite en pocas semanas o meses y el cuadro no avance hacia otra condición distinta. La siguiente. Y la otra gran pregunta es esta: ¿qué hacemos con el paciente que tiene linfadenopatías ciliares bilaterales demostradas por radiografía o por tomografía en pacientes que son asintomáticos? Aquí la guía no se matricula ni se define hacia hacer biopsias o no hacerla. Lo que sí dice que si usted decide no hacerla, tiene que hacer un seguimiento muy estrecho para ver que la evolución posterior del paciente mejora espontáneamente. La siguiente. Les presento acá un trabajo muy antiguo de los años 90, en la cual se hace un estudio de costo-beneficio de pacientes que en literatura anterior tenían esta condición de adenopatías ciliares bilaterales estando asintomáticos. Y si uno tuviese 33.000 pacientes con esta condición, la mediastinoscopía podría confirmar el 99% de los pacientes y solo la minoría tendría condiciones como tuberculosis, enfermedad de Hodgkin o linfoma no Hodgkin. En cambio, de haberlos observado, habríamos tenido una evolución favorable en los casos de tuberculosis, detectarlos un poco más tarde y a lo mejor habría impactado poco o nada en las condiciones alternativas. En este trabajo, la conclusión del autor y de los autores es que la propuesta en esos casos sería observar a los pacientes y no biopsiar. Sin embargo, dame la siguiente. Estudios más recientes de mundo real en pacientes con sospecha de sarcoidosis a los cuales se les somete a un EBUS. Claro, se confirma sarcoidosis en la mayoría de los pacientes. Ustedes ven ahí la línea, el color morado, pero se aportan diagnósticos importantes como linfoma, linfadopatías reactivas o cáncer en un porcentaje no bajo de los pacientes. Por lo tanto, para muchos autores, esta decisión de biopsiar o no biopsiar hay que tomarla caso a caso. La siguiente. En este mismo trabajo se ve la utilidad del EBUS. Ustedes ven arriba, destacado en rojo, la detección de granulomas no clasificantes con el EBUS. La ayuda diagnóstica del EBUS es de un 95%. La siguiente. Y esto determina que cuando uno se decide a biopsiar un ganglio del mediastino, la vía de elección es primero un EBUS y solo si no es diagnóstica y aún requerimos la biopsia, avanzamos a la mediastinoscopía. La siguiente. ¿Qué hacemos para la pesquisa de sarcoidosis extrapulmonar? ¿Qué es lo que sugieren las guías? Al menos al diagnóstico un examen oftalmológico, creatinina, examen de orina, pruebas hepáticas con énfasis en fosfatasa alcalina, el mejor predictor de enfermedad hepática.
determinar el metabolismo de la vitamina D a través de la medición de calcio y la vitamina D, y un hemograma, y en pacientes asintomáticos en lo cardiológico, al menos un electrocardiograma. Dame la siguiente. Y ahí se ve entonces la propuesta en seguimiento a estos pacientes, que sería con seguimiento anual con calcio, creatinina, fosfatasa alcalina. La siguiente. Y la advertencia de fijarse en síntomas que pueden ser importantes, que puedan asegurar o inducir a que haya un cambio en la condición clínica que asegure una enfermedad que esté avanzando en algún aspecto. La siguiente. Mi propuesta de seguimiento para un periodo no menor a 2 o 3 años es que estemos atentos a los síntomas del paciente, como tos, disnea, fiebre, dolor torácico, la presencia de palpitaciones, molestias oculares, etcétera. Seguimiento, en los casos de sarcoidosis pulmonar, de función pulmonar, seguimiento de imágenes con radiografía y quizás con TAC y laboratorio anual, como se acaba de señalar. La siguiente. Ahí están las guías de sarcoidosis que ustedes pueden revisar si están interesados en revisar este tema, que es muy interesante. La siguiente. Y solamente dar las gracias por la invitación tan gentil que tuvieron conmigo y haberles presentado en pocos minutos este pantallazo general de cómo enfocarnos al estudio de una sarcoidosis torácica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cabello. Muy buena presentación. Muchas gracias por la sintaxis, digamos, de la información en un contexto que es complejo, porque es una enfermedad que sin duda es compleja de evaluar y de seguir. Genial. Entonces, en segundo lugar, quiero presentarles a alguien que no requiere presentación, el profesor doctor Álvaro Undurraga Pereira. Todos lo conocen, destacado broncopulmonar del Instituto Nacional del Tórax, formador de casi todos nosotros. Y a él le pedimos que hiciera la charla de tratamiento de la sarcoidosis y se hiciera la compleja pregunta de cuándo tratar. Hola, muy buenos días. Gracias por asistir. Doctor Hernán Cabello, en su brillante presentación, nos mostró particularidades de esta enfermedad fascinante, pero que a veces nos da mucho dolor de cabeza en su diagnóstico. Es un diagnóstico difícil. Y el diagnóstico es difícil por todo lo que él tan latamente nos explicó. Es el segundo punto muy difícil, es cuándo tratar. ¿Sí? Hay una ley general, es interesante, nuevamente el doctor Atul Wells planteó esto y se ha llamado por el doctor Jackson, que es un gran investigador de sarcoidosis, la ley de Wells. Y la ley de Wells dice simplemente las indicaciones de tratamiento de la sarcoidosis son solo dos: situaciones de peligro y compromiso significativo de la calidad de vida. ¿Cuáles serían las situaciones de peligro en sarcoidosis? Bueno, desde luego, como decía Hernán recién, el pulmón está casi siempre afectado en la enfermedad y el compromiso pulmonar, por lo tanto, es la primera situación de peligro. Por el desarrollo de la enfermedad pulmonar fibroquística, que da una fibrosis extensa, progresiva, puede dar hipertensión pulmonar. En su etapa avanzada hay bronquiectasia y muchas veces en esa etapa avanzada aparece la aspergiloma, que es un gran problema que hacer con él. En segundo lugar, el compromiso cardíaco, que puede llevar a muerte súbita, el compromiso ocular, que puede llevar a ceguera, y el compromiso del sistema nervioso central, que puede llevar a coma o daños neurológicos irreversibles. Estas serían las situaciones de peligro. Y el segundo punto que nos proponía el doctor Wells es el compromiso significativo de la calidad de vida. ¿Qué significa esto? Desde luego el síndrome parasarcoidosis, que se ha llamado, que no depende, son fenómenos que no dependen directamente de los granulomas, y son el eritema nodoso, la neuropatía de pequeñas fibras, la fatiga, que es un tremendo problema, los síndromes dolorosos generales, la declinación cognitiva que se ha reportado en esta enfermedad y disregulación de vitamina D y calcio. Y en segundo lugar, compromiso significativo de la calidad de vida, que es muy importante considerar para tomar la decisión de tratar, que son los efectos adversos que podrían acontecer con la terapia. Vamos a mencionar particularidades de la enfermedad que en realidad influyen mucho en la decisión de tratar. Necesariamente voy a repetir algunas cosas de las que ha dicho Hernán, pero creo que en sarcoidosis y en medicina en general no es malo repetir. Lo positivo es que un 50% de los casos son asintomáticos.
y un 10, perdón, a 82% de los casos tienen regresión espontánea. En este cuadro, fíjense, está enmarcado en rojo los porcentajes de remisión espontánea de acuerdo al tipo de la sarcoidosis. En el estado 0, 90-100%, cuando hay solamente ganglio, un 60 a 90% con remisión espontánea, cuando ya son ganglio y compromiso parenquimatoso entre un 40 y un 70%, cuando es solo compromiso parenquimatoso entre un 10 y un 20%, todavía allí hay un 10 o un 20% de remisión espontánea, pero cuando ya hay fibrosis pulmonar no se ha descrito remisión espontánea. La parte positiva, la parte negativa, importante para considerar decisiones de tratamiento. Un 10 a 20% de los casos desarrollan fibrosis pulmonar. Hasta un 70% de los casos con sarcoidosis pulmonar avanzada desarrollan hipertensión pulmonar precapilar con una mortalidad aproximada de 40%. Y un 5% de los pacientes sarcoidóticos mueren por la enfermedad en 5 años. O sea, por un lado, una enfermedad que muchas veces se nos escapa y se va a mejorar solo, y por otro lado, una enfermedad que puede matar. Además, no hay marcadores confiables para predecir el curso futuro de la enfermedad. Ya nos decía algo Hernán, pero la verdad es que marcadores confiables definitivos y probados no existen. El tratamiento con corticoides u otras drogas están asociados a significativa morbilidad, sobre todo considerando que el tratamiento es largo. En general, los tratamientos de la sarcoidosis que se sugieren son entre 1 y 2 años. Y la recaída después del tratamiento, y esto es muy serio, es entre el 20 y el 80% según diversas series. Ahora hay que decidir terapia. Las preguntas fundamentales al decidir tratamiento podrían ser: ¿cómo viene el paciente? ¿Hay síntomas o signos de compromiso extrapulmonar? ¿En qué etapa está el compromiso radiológico? ¿Y cómo está la función pulmonar? ¿Cómo viene el paciente? Puede ser un hallazgo casual, un paciente asintomático, ya dijimos un 50%, o puede estar sintomático. Nos decía Hernán que la sintomatología general es fundamentalmente tos, disnea, dolor torácico. Es interesante eso, que estos compromisos, sobre todo ganglionar mediastínico, da dolor torácico. A veces los pacientes se quejan de eso en forma importante, y muy frecuentemente la astenia. Y estos síntomas pueden ser, como pongo al lado, entre 1 cruz y 3 cruces. Y después pueden haber síntomas y signos cutáneos, oculares, cardíacos o del sistema nervioso central, como están ahí en la listita de cada uno de los grupos, con las especificaciones de lo que habría que hacer, que ya nos lo contaba el doctor Cabello. Por lo tanto, la decisión de terapia está con preferencia del paciente primero. El paciente tiene que estar enterado, porque siempre es una decisión compartida. Y tenemos los factores que podríamos decir favorecen el tratamiento cuando hay amenaza, cuando el paciente está muy sintomático, cuando hay un compromiso de función respiratoria, cuando hay órganos en peligro, como ya mencionábamos en el diapositivo anterior, cuando la enfermedad se demuestra progresiva y cuando hay una granulomatosis activa. Y en cambio favorecen observar cuando los síntomas son mínimos, cuando la función es normal, cuando hay un bajo riesgo de peligro, cuando no hay progresión radiológica, cuando la enfermedad es no progresiva, cuando la granulomatosis está inactiva, o cuando hay otras patologías ante las cuales el tratamiento con corticoides puede ser deleterio. ¿Con qué tratamos? La doctora Yerke, en un muy bonito artículo, nos muestra la sarcoidosis, todo el cuadro de la sarcoidosis dividido en 4 puntos fundamentales. El primero, la presentación de antígeno. El segundo, la respuesta de las células T. El tercero, la inflamación y la formación de granuloma. Y por último, la respuesta regulatoria que va a fibrosis o a resolución. Comenta la doctora Guerre que hasta ahora el tratamiento de la sarcoidosis está guiado por pequeños ensayos no controlados y consenso de expertos. Se han hecho unos pocos ensayos randomizados y controlados, pero están limitados por la rareza y la heterogeneidad de la enfermedad en su presentación y curso y la falta de la medida estandarizada de la respuesta.
Esto está publicado por ella en 2020 y creo que es totalmente vigente ahora. Así. Ahora, ¿qué dice la norma? Me interesó traerle la norma del 2021 de un documento oficial de la ARS, que lo encabezó nuevamente el doctor Bogan de Cincinnati, que es un prohombre en esta enfermedad. Y dice, para pacientes no tratados de sarcoidosis pulmonar con compromiso mayor, con mayor riesgo de mortalidad o de permanente incapacidad por sarcoidosis, se recomienda la introducción de tratamiento corticoesteroidal para mejorar o preservar capacidad vital forzada y calidad de vida. Y lo ponen esto como una recomendación fuerte con baja calidad de evidencia. Los corticoides para la sarcoidosis pulmonar, en una revisión Cochrane, dice que los esteroides orales mejoran la radiografía de tórax, los síntomas y la espirometría hasta periodos de 24 meses, que es el seguimiento más largo que hay. Hay poca evidencia, sin embargo, de una mejoría definitiva de la función pulmonar. Se pregunta si tienen los esteroides orales algún efecto modificador en la progresión de la enfermedad a largo plazo. Pocos datos más allá de los 2 años. Por último, los esteroides orales podrían ser beneficiosos para los pacientes con enfermedad en estadios 2 y 3 y con síntomas moderados o graves o progresivos o cambios en la radiología de tórax. El segundo punto de la guía oficial dice, para pacientes con sarcoidosis pulmonar sintomática con posible alto riesgo de futura mortalidad o permanente incapacidad por sarcoidosis que han sido tratados con glucocorticoides y han continuado con la enfermedad o inaceptables efectos adversos con los corticoides, se sugiere la adición de metotrexato para preservar o mejorar la capacidad vital forzada y la calidad de vida. Esta recomendación condicional con muy baja calidad de evidencia. Ahora, yo le he traído aquí estos cuadros que son de la misma publicación del órgano oficial de la ARS, y en los cuales vamos a comentar ligeramente. La sarcoidosis está diagnosticada, se evalúa la necesidad de tratamiento y se clasifican los pacientes en alto riesgo, riesgo intermedio, bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. En los pacientes de bajo riesgo, de acuerdo a todas las consideraciones que conversábamos antes, lo que se recomienda es observar, evaluar la necesidad de tratamiento durante la observación. Es posible que quedemos solamente en la observación y la enfermedad se vaya sola, o necesitamos después, por algún problema que pueda surgir en la evolución, corticoides. Cuando el riesgo es intermedio, se sugiere corticoides a la menor dosis posible. Y si aparecen efectos adversos importantes con los corticoides, o la enfermedad no está controlada a pesar de esos corticoides utilizados, o hay recaídas, se sugiere alguna de estos medicamentos, o metotrexato, o azatroprina, o leflunomida, o hidroxicloroquina. Ahora, en las enfermedades de alto riesgo, corticoides, y de nuevo, si se presentan efectos adversos, enfermedad no controlada o recaída, las mismas drogas que mencionábamos anteriormente. En la primera etapa, si se ha utilizado corticoides a la menor dosis posible y hay buena respuesta clínica, se hace reducción exitosa de la dosis y se va bajando los corticoides. Lo mismo en los de alto riesgo. Si con los corticoides hay buena respuesta clínica, se va reduciendo lentamente en un periodo largo. La siguiente. Ahora, si con el metotrexato, la azatroprina, la leflunomida o la hidroxicloroquina hay efectos adversos muy positivos, enfermedad no controlada o recaída, entonces se pasa a una tercera etapa ya de tratamiento, que son, en el caso de riesgo intermedio, infliximab o adalimumab. Y si hay nuevamente en este caso efectos adversos, enfermedad no controlada o recaída, se pasa a la última etapa con rituximab o inhibidores JAK. En los casos de alto riesgo, se recomienda infliximab en primera instancia, por eso ahí está, realzado, o el adalimumab,
Y de nuevo, de acuerdo a los resultados, rituximab o inhibidores JAK. Y si hay buena respuesta clínica, reducción exitosa de la dosis, nos podemos quedar con el infliximab o el adalimumab. Y lo mismo en la última etapa, si hay buena respuesta clínica, reducción de la dosis lentamente. La siguiente. Eso quería contarles yo sobre la decisión de terapia en esta enfermedad, que todavía tenemos poca certeza, pero esto es una aproximación, digamos, en relación a las recomendaciones internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Undurraga, por su presentación muy clara y muy orientadora, ordenadora, en verdad, porque hay todo un concepto de cómo intentar tratar a estos pacientes. Genial. Entonces, para que avancemos en este módulo, bueno, lo que vamos a hacer ahora es compartirles un caso clínico que intentará, sin duda, digamos, resumir en un paciente la información que nuestros especialistas nos han brindado. Vamos a contar con la posibilidad de tener a un destacado radiólogo como el doctor Eduardo Zabag y a nuestra patóloga de titulación del tórax, la doctora Cristina Fernández Ferrada, para adicionalmente ser parte del comentario de este caso clínico. Posterior a eso, haremos una discusión en relación a tópicos del caso. Les recuerdo que las preguntas con respecto a estas interesantes presentaciones y el caso clínico las hagan a través del chat para poder después hacérselas a nuestros expositores. Así que a continuación dejo al doctor Milenko Lolas. Él es médico internista, broncopulmonar de formación del Instituto Nacional del Tórax, para revisar el caso clínico que vamos a presentar. Yo soy Milenko Lolas, yo soy médico internista, como está el doctor Ibarra. Hoy día les voy a presentar el caso clínico en relación a la discusión de sarcoidosis que estamos teniendo esta mañana. Les voy a contar de un paciente de 39 años, sexo masculino, que es procedente del sur de Chile. Como trabajo, que es importante para el caso que les estoy contando, es topógrafo y trabaja en la minería, ¿ya? Trabajó en la minería, no tuvo exposición directa, pero trabajó en los años entre el 2010 y el 2011. No tiene enfermedades, por lo tanto no ocupa fármacos, tampoco es alérgico. Y de los hábitos, él fue fumador, lo suspendió hace 5 años, fumó desde los 16 años y alcanzó a tener un índice de paquete de años de 20. De los antecedentes respiratorios relevantes que podría ser de importancia a lo largo de la historia fue que tuvo una neumonía importante a los 15 años, estuvo un mes en cama. No tenía otros antecedentes. Y con esta historia, él estando totalmente asintomático y en el contexto de un ingreso a un trabajo nuevo, le hacen exámenes prelaborales. Y en estos exámenes prelaborales le tomaron una radiografía de tórax y un escáner de tórax. Y en esto el radiólogo del lugar de allá del sur informó una sospecha de silicosis. Este es el informe donde ponía nódulos con patrón nódulo-guillar, su distribución y tendencia a confluir en los vértices son compatibles con silicosis crónica. Las zonas en vidrios mielinados adyacentes al hilo derecho son sugerentes de componente agudo actual. Entonces, esto fue muy problemático para él porque con este contexto estaba perdiendo el trabajo al cual iba a ingresar y fue derivado acá al Instituto Nacional del Tórax para ser evaluado por especialistas. Y estas son las imágenes por las que fue derivado, de las cuales nos va a hablar el doctor Zabag. Buenos días, muchas gracias por la invitación y participación en este curso. Voy a mostrarles las radiografías del paciente. Esta es la radiografía de tórax, en la cual se observa una enfermedad difusa, que es claramente peromino superior, bastante simétrica. No sé si ven la flecha. Tanto en ambos lados tiende a tener una distribución segmentaria, y lo otro que llama la atención es la presencia de aumento de tamaño de ambos ilios simétricos y ensanchamiento mediastínico. Sin duda que la radiografía tórax puede servir como pesquisa de patologías intersticiales
en todo tipo, digamos, pero siempre es solamente un hallazgo que debiera escalarse a la tomografía computada para ver el tipo lesional. Estas son las imágenes del paciente y pueden ver en esta reconstrucción coronal como hay una enfermedad difusa que es bilateral, claramente predominio superior, bastante simétrica. Ya se ven en estas imágenes cómo hay un engrosamiento de las cisuras irregular, arrosariado, y otro engrosamiento que compromete principalmente el conectivo subpleural, pero no solamente él, sino como se ve acá arriba, hay un aspecto micronodular subsegmentario. En los cortes axiales vemos nuevamente la distribución, que es bastante interesante en el sentido de que tiende a verse como condensación, pero con mirada con un poquito más de detalle se nota que hay un aspecto micronodular en el seno de las áreas de aspecto condensante y que siguen, ¿no es cierto?, distribución de cisuras, de estructuras broncovasculares, etcétera, y que tiende a ser bastante más simétrico. En cortes más inferiores, donde va disminuyendo el grado de compromiso, se ve mejor que estas zonas pseudocondensantes están formadas por un aspecto micronodular. Y lo otro, que estos micronódulos también se ven en las zonas más centrales, siguiendo estructuras broncovasculares. Más hacia abajo va disminuyendo. Es importante notar las cisuras como están irregulares, arrosariadas, y que este compromiso micronodular es muy finito, tanto así que cuando aparece una zona de parénquima más comprometido, da la impresión que fuera condensante, pero realmente no es tan así. En este sentido, dentro del diagnóstico diferencial, sin duda, cuando aparecen nódulos en la tomografía, sin duda la neoplasia broncogénica es una posibilidad, pero no es el caso por la extensión, digamos, de la patología, la simetría y, como vamos a ver después, la presencia de ganglios también simétricos. Las enfermedades granulomatosas en general, como se mencionó acá, la silicosis, después vamos a ver que por mi punto de vista no hubiera pensado en eso. La sarcoidosis, por supuesto, estamos en un curso de sarcoidosis, la TBC, pero la TBC tiende a ser asimétrica. El tipo lesional micronodular que se da, por ejemplo, en la miliar tiende a ser basal, no hay compromiso ganglionar, hay una forma llamada granulia fría que puede darse de predominio superior, pero los nódulos son de tamaño mayor y no hay presencia de ganglios. Estas son las imágenes de mediastino, donde se ve la presencia de múltiples ganglios iliares bilaterales simétricos, que es importante hacer esa salvedad, y además compromiso mediastino medio, pretraqueal, superior, inferior, subaórtico, subcarinal, etc. Y vuelvo a mencionar la palabra simetría, que deja fuera muchas patologías como en la enfermedad linfoproliferativa, como en la tuberculosis, que frecuentemente no suele comprometer ganglios, excepto en pacientes inmunocomprometidos o en niños, como otras granulomatosis que en Chile no se da, como la histoplasmosis, que es muy rara en Chile, etc. Entonces, nos quedamos con un paciente que tiene una enfermedad micronodular de predominio tercios medios superiores, simétrica, central, siguiendo ejes broncovasculares, muy exuberante en las cortezas. Eso no significa que sea del conectivo subpleural propiamente tal, sino más bien de los tabiques perilobulillares y estructuras centroacinares corticales, donde son mucho más numerosas que hacia las zonas centrales, por lo tanto la patología es más exuberante. Lo otro que es importante decir es la micronodularidad, lo cual nos sirve mucho para el diagnóstico diferencial con la silicosis. En la silicosis el compromiso es muy parecido, también es nodular, también se ve distribución segmentaria, etcétera. Tiene ganglios iliares y mediastínicos, especialmente el compartimento medial, que suelen ser simétricos, se parece mucho con la sarcoidosis. Ahora, la nodularidad de la silicosis es de mucho menor profusión. Y la otra cosa es que suelen ser nódulos de tamaño mayor que los que vemos acá. Lo otro es que cuando evoluciona hacia la fibrosis tiende a hacerse asimétrica
y el compromiso ganglionar frecuentemente calcifica, lo cual también puede pasar en la sarcoidosis, pero es menos frecuente. Es raro ver una silicosis con este tipo de ganglios que ya no haya calcificación. Yo por estas razones, y que sí, podríamos estar hablando mucho rato, digamos, yo hubiera pensado en la sarcoidosis, pero sin duda que está este dato fuerte que es la exposición, ¿ya? La exposición es básicamente lo que siempre hace considerar la posibilidad de silicosis, pero las características de la patología no concuerdan en este paciente. Muchas gracias, doctor Sabag. Genial. Milenko, sigamos con el caso. Sí. Con estos hallazgos en el escáner llegó al Instituto Nacional del Tórax y en la consulta, siguiendo un poco de la mano con lo que se veía en la historia, que estaba totalmente asintomático, no tiene hallazgos relevantes al examen físico. Y con la sospecha, con lo que conversaba el doctor Sabag, con esta sospecha de sarcoidosis, se decidió continuar el estudio con una fibrobroncoscopía, lavado bronquialveolar y toma de biopsia de ganglios mediastínicos por EBUS. Del lavado tenía 1.150.000 células, con 79% de macrófagos, 12% de linfocitos y 9% de segmentados. Y fue la toma de biopsias que le solicitamos a la doctora Fernández, que es anatomopatóloga del Instituto Nacional del Tórax, si nos puede ayudar con la muestra de las imágenes y la interpretación de estas. Sí, voy a compartir pantalla para poder... Voy a dejar de compartir, doctor. Ahí sí. Bien, Muchas entonces les gracias. voy a mostrar dos de los ganglios que encontramos positivos. La punción de EBUS del ganglio 7, aquí con menor aumento. Para empezar con la descripción, debo decir que para que una punción de EBUS se considere adecuada, es decir, que entró en el ganglio, uno debe ver aproximadamente 40 o más linfocitos. Entonces, todas estas áreas azules que se ven acá son linfocitos que debe tener, no sé, más de 1000 linfocitos. Y el resto son los filamentos de sangre que siempre salen en las punciones de EBUS. Ya este aumento se ve que además de los linfocitos hay unos acúmulos eosinófilos o rosados en los cuales se ve poco núcleo, y si vamos al acercamiento observamos que hay células que tienen amplio citoplasma y unos núcleos más bien fusaditos, formando estas pseudonodulaciones en las que no se observa necrosis. La necrosis en un granuloma se puede ver dentro del granuloma o se puede ver afuera, ya que es una punción y es casi como una citología. Uno puede ver también un background o un contexto de necrosis. Este es el ganglio 11R, donde se ve el fragmento que se saca del EBUS, así filiforme, en el cual también existe gran cantidad de acúmulo de linfocitos, y en este en particular se ve las mismas nodulaciones por histiocitos epitelioides formando granulomas que ya se ven en este aumento, que son confluentes, que son varios granulomas, aquí 1, 2, 3, 4, 5, que tienden a confluir. Y en el acercamiento se observa que son igual, citoplasmas amplios, márgenes citoplasmáticos mal definidos, no tienen necrosis y bueno, constituyen lo que es un granuloma no necrotizante. No hay necrosis ni dentro del granuloma ni en el contexto. ¿Por qué esto no podría ser una sarcoidosis, o sea, una silicosis, que es el diagnóstico diferencial planteado en la historia clínica? Los granulomas por silicosis presentan pigmento dentro de los histiocitos, cosa que no ocurre acá. ¿Por qué no podría ser una tuberculosis? Bueno, ese diagnóstico diferencial no lo podemos hacer con esta biopsia porque hay granulomas tuberculosos que no salen necrotizantes en los ganglios y dependen también del sistema inmune del paciente. Entonces esto se diagnosticó como un proceso inflamatorio crónico granulomatoso no necrotizante y que en el contexto clínico radiológico adecuado podría corresponder a una sarcoidosis. Acordemos de que
Para el diagnóstico certero de sarcoidosis, uno debe ver topografía, es decir, si yo tengo una biopsia y veo que es perilinfático, que tiene fibrosis perigranuloma y que es confluente y que no tiene pigmento, me puedo acercar mucho más al diagnóstico de sarcoidosis, pero si es como esto una punción de ganglio, se necesita mucho más el contexto clínico radiológico. Muchas gracias, Cristina, por tu comentario. Genial, también. Espérame. Esto ya lo que conversaba la doctora Fernández muy bien recién, se vio la abundante presencia de linfocitos y estos granulomas no necrotizantes. Y teniendo el cuadro clínico, las imágenes y la biopsia, se conformó el diagnóstico de sarcoidosis, y en el contexto de nuestro paciente, que se mantuvo sintomático siempre durante el tiempo que fue visto, se decidió mantener seguimiento clínico radiológico y no iniciar terapia por lo menos por ahora. Así que en este minuto se encuentra en seguimiento con nosotros acá en el Instituto Nacional del Tórax. Muchas gracias. Doctor Ibarra, ¿puedo hacer un comentario cortito con 2 fotos? Por favor, doctor, encantado. Bueno, hay 10 comentarios. una particularidad que diferencia un poquito a la sarcoidosis de la silicosis que yo quería mostrar, que son cosas que a mí me han servido mucho. Aquí es un pequeño cuadro de diferencia entre sarcoidosis y silicosis. Sin duda la exposición laboral es algo que siempre va a inclinar la balanza hacia silicosis. Por lo tanto, frente a eso, un paciente que se ve de esta forma, uno tiene que considerar eso y tratar de descartarlo. Si tratamos de ver algunas características, vamos a ver que, por ejemplo, en la sarcoidosis, como lo mencioné en delante, los nódulos son más pequeños y suelen estar, esto es muy importante, en la pared de bronquios, fisuras y tabiques. A diferencia de en la silicosis, los nódulos suelen ser de tamaño mayor, generalmente son fácilmente visibles. Muchas veces los nódulos de la sarcoidosis uno no los ve irregularidad, nodularidad de los contornos de la estructura. Sin embargo, acá se ven los nódulos bien claras y normalmente están adyacentes o distales a bronquios. Eso lo voy a mostrar con una imagen porque eso es una cosa bien interesante, lo cual es una apreciación visual. La otra cosa que se da en la sarcoidosis es que lo habitual, que uno ve más bien un engrosamiento e irregularidad de estas estructuras más que nódulos. En cambio acá se ven los nódulos. Estos frecuentemente regresan, cosa que en la silicosis tú no vas a ver regresión, aunque hay casos, como hablaba el doctor Undurraga, de que tiende a la organización, pero cuando tiende a la organización se produce retracción sin masas, sin nodulaciones y con mucha destrucción bulosa. Mientras que en la silicosis cuando tiende a la organización, tiende a conglomerar con mucha fibrosis, mucha organización formando masas y una marcada retracción. Los ganglios raramente calcifican la sarcoidosis, sin embargo es muy frecuente y muy temprano en la silicosis. De hecho, muchos pacientes tienen ganglios calcificados y no tienen manifestaciones pulmonares. Bueno, la simetría es una característica que se da en ambas patologías, aunque el 5% de la sarcoidosis no ocurre, etc. Y la otra cosa que en la silicosis la asociación con tuberculosis es muy frecuente, cosa que en la sarcoidosis no hace. Bueno, acá hay un esquema de cómo es la ramificación bronquial en el parénquima pulmonar. Están los bronquios axiales, que son los que siguen el eje axial, los oblicuos que se producen en las ramificaciones, se les llama oblicuo, recurrente, unos que se devuelven hacia atrás. ¿Ven mi flecha, no es cierto? No sé. Sí, sí se ve. Se tornan hacia atrás, y los que se llaman de relleno, que son también se les llama paraxiales, son unos pequeños bronquios que nacen de ramas principales. Entonces, la sarcoidosis tiende a distribuirse siempre en la pared de estos bronquios, ¿ya? Entonces uno va a ver nodulaciones que siguen, como se ve acá en el paciente, estructuras broncovasculares, que ustedes se fijan que son como imágenes lineales arrosariadas, son ramas broncovasculares periféricas que están comprometidas, lo mismo en las fisuras, mientras que la silicosis tiende a darse en ramas más pequeñas, que normalmente están fuera de la visibilidad de la tomografía. Entonces lo que uno ve son nódulos que están como flotando. Si ustedes se fijan, aquí hay una rama vascular
al lado está su bronquio, y ustedes ven los nódulos como separados de los ejes broncovasculares. No es que están separados, es que están en estas pequeñas ramas que no son visibles tomográficamente, pero sí el nódulo. Estos nódulos son más pequeños, como se ve acá, muchas veces se ve más bien un aspecto irregular arrosariado, mientras que estos nódulos normalmente son claramente visibles, de tamaño mayor, y siempre esta sensación como que están flotando. Se lo describo así a los becados: uno ve estructuras broncovasculares y a los lados unos bronquios que siguen la distribución, pero no están pegados al bronquio. Aquí hay otro ejemplo de silicosis, cómo se ven estos bronquios alejados de ramas más significativas. ¿Pero por qué? Porque están atrapados en estas pequeñas ramas bronquiales que se ven así. Es una particularidad bastante notoria en la silicosis cuando uno la mira en una tomografía de alta resolución, a diferencia de la sarcoidosis, que cuando es nodular se ven siempre siguiendo las estructuras, o más bien tienden a ser irregulares más que nodulares. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sabac, por esa brillante aclaración con respecto a la evaluación imaginológica. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, ya presentamos el caso, clarísimo. Tanto Eduardo como Cristina nos han hecho una brillante presentación de las características desde el punto de vista diagnóstico. Entonces, vayamos por lo básico, en verdad. Doctor Cabello, le quiero preguntar, usted entonces se enfrenta con este paciente, ¿cómo lo estadifica y cuál sería su forma de enfrentamiento inicial? Bueno, yo coincido con el enfoque que se hizo en el Hospital del Tórax de mejorar la calidad diagnóstica de la imagen radiológica inicial con una tomografía computada. ¿Me escuchan bien? Te escucho muy bien, te escucho muy bien. Y probablemente, tal como se hizo, el paso siguiente es una broncoscopía con EBUS. Si la decisión de diagnóstico de certeza era requerida para descartar otras cosas como silicosis o tuberculosis u otras condiciones. Probablemente con esa información que se cuenta el día de hoy, no habiendo ningún compromiso extratorácico de relevancia, tal como señaló el doctor Undurraga, la conducta más apropiada es solamente observar al paciente sin ninguna terapia activa. Y al comienzo, como dijimos, haría una evaluación de las cosas que se recomiendan, que son testear función renal, medir la vitamina D, medir calcio en sangre, calciura en orina, pruebas hepáticas, pero con énfasis en la fosfatasa alcalina, y un hemograma como herramienta inicial. Y si está asintomático lo cardiológico, bastaría un electrocardiograma. Con esa información uno puede concluir que no hay una enfermedad extratorácica que pueda inclinar la balanza, como decía el doctor Undurraga, hacia un tratamiento más activo. Si hay una sarcoidosis torácica sin ningún otro compromiso multiorgánico, la balanza está entonces a favor de observar y no tratar activamente. Muchas gracias, doctor. Muy claro. Doc Undurraga, una pregunta. Dado en el contexto, digamos, de este paciente que estaba completamente asintomático y bajo los postulados de la ley de Wells, ¿usted hubiese biopsiado sí o sí a este paciente? Ahora sí. Digo, este paciente, con la importancia laboral que él tenía, él viajó, digamos, sin trabajo ya, porque lo habían amenazado con eliminación de su trabajo. Entonces era indispensable tener un diagnóstico certero. El doctor Bogan, que es como un patriarca en la sarcoidosis, dice que en algunas de sus publicaciones que la sarcoidosis, el diagnóstico de la sarcoidosis requiere 2 sitios histológicos con granuloma, 2 sitios histológicos. Ahora, en este paciente ayudó mucho la interpretación que nos hacía Eduardo. La interpretación radiológica era claramente sugerente de. Y contamos con EUS, así que podíamos hacerlo y entregar al paciente un diagnóstico de certeza. Para él era indispensable. Así que creo que en este caso, sí, era fundamental la prueba histológica. Súper, súper.
De acuerdo. Ya, pues entonces, la idea es básicamente hacer un seguimiento de este paciente. Y en términos de seguimiento, doctor Undurraga, ¿qué plazos te pones o qué características vas a ir a seguir en el tiempo como para poder indicar algún tratamiento? En general, en lo que me ha tocado ver, cuando una sarcoidosis se inicia asintomática, no es esperable que aparezcan síntomas posteriores. O sea, este enfermo, digamos, el médico que lo trata debiera advertirle que ante nuevas, digamos, síntomas que pudieran aparecer, que me parecería raro que lo avise, y si no, yo dejaría varios meses antes de hacer un control radiológico. Hemos visto que, digamos, los pacientes pueden mantener sus alteraciones radiológicas por 6 meses, por ejemplo. Lo importante es ver que no progrese y que no cambie de etapa, digamos. O sea, si este paciente, por ejemplo, en la etapa que está con ganglios y parénquima pulmonar comprometido, empieza a disminuir los ganglios, por ejemplo, y aparecer signos sugerentes de fibrosis que apareciera en un signo de alarma, digamos, franco. Yo creo que cada varios meses, yo dejaría cada 6 meses repetir su radiología. Su función, digamos, iniciar función normal, y también yo lo repetiría en 6 meses, a no ser que aparecieran, digamos, algunos signos que no estaban antes. Buenísimo, excelente. Claro, eso es súper importante a la hora de poder definir cómo seguir a estos pacientes, porque efectivamente en la experiencia de los que no hacemos fibrosis, la sarcoidosis es un hallazgo básicamente imagenológico o biópsico en pacientes los cuales estamos buscando otras patologías infecciosas o no infecciosas, y también, como muy bien dijo el profesor Sabag, patología neoplásica. Así que me parece de la más absoluta relevancia. Les voy a citar algunas de las preguntas que se han hecho, digamos, al chat. Alguien hizo una muy interesante pregunta con respecto a qué se refiere el doctor Undurraga cuando habla de granulomatosis activa. 2 cosas: sintomático y signos hematológicos de actividad inflamatoria, que no corresponden a otra cosa. Básicamente manejamos sedimentación y PCR, pudieran haber otros más, pero básicamente el paciente clínicamente sintomático o asintomático. Súper. Ya, digamos, yo creo que desde el punto de vista del caso clínico, las conductas están más o menos claras. Yo, de todas maneras, le quería preguntar al doctor Cabello su experiencia en relación con los resultados de la medición del receptor soluble de interleuquina 2, tanto en la actividad como en el seguimiento o la actividad, digamos, diagnóstico y actividad de la sarcoidosis. Por favor. Bueno, la verdad es que tengo poquísima experiencia con el receptor soluble de interleuquina 2 porque lo he pedido, pero en muy pocos pacientes, y creo que hay que formarse una experiencia en las series nuestras del valor, ya sea en el diagnóstico, que ahí hay más discusión, pero sobre todo en el seguimiento. Probablemente a lo que decía el doctor Undurraga recién respecto de actividad inflamatoria, capaz que ahí tenga un rol importante para pacientes que estén muy activos en el debut de la enfermedad. La medición de la receptor soluble podría hablar de actividad inflamatoria y ser un laboratorio que reemplace a otros marcadores, como podría ser un PET-CT o la misma biopsia. Así que creo que hay que ver cómo se comporta hacia adelante. Ninguna de las guías, americana, británica, hace referencia a este test como seguimiento o medición de actividad inflamatoria. Súper, muy claro. A propósito de ese punto, ¿hiciste alguna referencia, profesor Cabello, al uso del PET-CT? ¿Te podrías explayar un poquito más con respecto a eso? Sí, bueno, tampoco en las guías se menciona el PET-CT como una herramienta diagnóstica habitual en sarcoidosis torácica. Sin embargo,
podría tener un rol en dos circunstancias. Cuando hay una duda diagnóstica importante respecto de patología neoplásica, podría ser importante. Podría arrojar algún elemento de información adicional de otros sitios de biopsia, otros ganglios de más fácil acceso, ganglios axilares, inguinales, etcétera. Podría ser tremendamente útil en sarcoidosis cardíaca, pero es un examen que va detrás de la resonancia magnética cardíaca. Pero el PET-CT tiene ese rol en buscar otros sitios de compromiso inflamatorio, la sospecha de otras neoplasias, etcétera, en otros sitios de enfermedad, y probablemente algún rol en valorar la actividad inflamatoria de la enfermedad. Súper claro, claro, muy contundente en verdad. Hay De acuerdo. una revisión muy buena en la Revista Médica de Chile del año 19 de la doctora Barahona, que se dedica a PET-CT, que es una síntesis muy completa de este test en sarcoidosis. Genial, muchas gracias por la referencia. Doctor Undurraga, el doctor Juan Carlos Rodríguez nos pregunta, ¿el PPD tiene alguna utilidad? El otro día que un experto en tuberculosis nos podría decir mejor que yo. En general el PPD está negativo. El sarcoidosis negativiza el PPD. Y es más o menos lo que hemos usado y es lo que le podría decir. A lo mejor el mismo puede darnos más fundamento a esto. Ya, de acuerdo. Le vamos a preguntar cuando lo encontremos ahí. Oye, otra pregunta y la dejo abierto a ambos. Me hacen una referencia en el chat. ¿Qué pasa si no dispongo de un EBUS para poder explorar con tranquilidad el mediastino en una paciente que efectivamente tiene compromiso básicamente de ganglios mediastínicos e iliares? Doctor Cabello. Bueno, si fuera el caso que la tomografía confirma solamente compromiso ganglionar y la biopsia es requerida por el equipo tratante y hay decisión de biopsiar al paciente, entonces en ese caso la alternativa al EBUS es una mediastinoscopía, ¿ya? Pero evidentemente que si hay que hacer una broncoscopía para hacer un lavado broncoalveolar, las biopsias transbronquiales también rinden cuando hay infección parenquimatosa demostrada por tomografía o por radiografía. Y si sirven las biopsias transbronquiales, también sirven las biopsias de mucosa bronquial, aumentando el rendimiento de diagnóstico en un 20%. Por lo tanto, creo que si alguien decide biopsiarlo y no hay EBUS, el primer procedimiento puede ser una biopsia broncoscópica transbronquial y o bronquial. Muy bien. Doctor Undurraga, ¿algo que agregar a ese comentario? Que está buenísimo. Y responde otras preguntas del chat, así que ahí borramos como 80 preguntas al tiro. Decía que Hernán lo había mencionado y lo hemos usado y nos ha servido al hacer una broncoscopía y tomar biopsias transbronquiales, por ejemplo, y lavado, que es indispensable con todo lo discutible que tenemos siempre con el hallazgo de linfocitos en el lavado. Deberíamos encontrarlo y muchas veces encontramos linfocitosis muy discreta o sin linfocitosis, que es lo que pasó precisamente de este paciente, que tenía 12%. Pero digo, junto con la transbronquial y el lavado se hace biopsia de mucosa, porque a veces hemos encontrado en la mucosa, en las carinas de granuloma, que nos ha permitido el diagnóstico, aunque la transbronquial haya sido negativa. La técnica de Wang, cuando efectivamente hay compromiso granular subcarinal, también nos podría aportar desde el punto de vista diagnóstico, ¿no es cierto? Sí. De acuerdo. Ya. Desde el punto de vista de la pregunta del chat, alguien del chat nos pregunta específicamente a la doctora Fernández si hay algún hallazgo de la biopsia que ayude a diferenciar sarcoidosis de otras enfermedades granulomatosas. Ella hizo referencia a eso, pero podemos repasarlo. No sé si está Cristina ahí. Sí, aquí estoy. Depende de si es citología o EBUS versus si es una transbronquial o una quirúrgica. O sea, pasando por la citología, lo que ya dije, que no sea necrotizante, que sea confluente y que no tenga pigmento,
favorece a granuloma de tipo sarcoide. O sea, es un tipo de granuloma. Por ejemplo, si yo tengo histoplasmosis u otro hongo que no es visible dentro de estas células granulomatosas, pueden tener granulomas de tipo sarcoide en los ganglios, ¿ya? Por eso es que no es, en la sarcoidosis, perdón, no es un diagnóstico exclusivamente histológico, sino que es clínico, radiológico, patológico. Ahora, si es una biopsia bronquial o transbronquial con una posibilidad alta pretest de sarcoidosis y una célula gigante perilinfática, que los linfáticos van debajo de la membrana basal de los bronquios, uno podría hacer este MATS clínico radiológico patológico. Ahora, si es una biopsia quirúrgica, háblese de un ganglio completo, por ejemplo, de una mediastinoscopia con un ganglio, el hecho de tener granulomas no necrotizantes, confluentes, con fibrosis perigranuloma, es muy característico de sarcoidosis. Y en el caso de una biopsia quirúrgica, el tener compromiso de la pleura, de los septos interlobulares, que son los lugares por donde van los linfáticos en forma exclusiva, también, además de la confluencia y la fibrosis perigranuloma, es prácticamente patognomónico histológicamente de sarcoidosis. Sí debo decir que los casos que llegan al instituto en interconsulta, que son difíciles, porque a veces la sarcoidosis tiene necrosis, como le llamamos nosotros, microscópica, puntata, que hace como pensar también en enfermedad infecciosa, nosotros lo resolvemos pidiendo el escáner y viéndolo en conjunto con el doctor Sabac, y así podemos resolver los casos difíciles. Muchas gracias, Cristi. Muy claro. Ya, entonces imagínense que este paciente está en seguimiento con doctor Cabello y también Undurraga, interconsultado, y ha pasado un año. Después de un año, él refiere que ha iniciado tos. Y en las pruebas de función pulmonar se observa un deterioro en la medición de la capacidad vital forzada y la difusión. En ese contexto, yo les quería preguntar a ambos cuál sería el esquema de terapia esteroidal inicial y cómo lo seguirían. Bueno, si el paciente, como los seguimientos, como mostramos en el cuadro de la ARS, cuando uno decidió observar al paciente, observar y evaluar. ¿Y evaluar para qué? Para que si pasa lo que está expresando Cristian y no encontramos otra causa, digamos, más que su enfermedad que se mantiene, es una enfermedad que no ha regresado espontáneamente y que aparece y que no es, si, habiendo sido asintomática, se pone sintomática, es una indicación formal de tratar. Y tratar con corticoide. ¿Y qué dosis de corticoide? La dosis de corticoide, lo que se menciona en las normas, es bien anodino, porque ponen la dosis menor posible. ¿Cuál es la dosis menor posible? Me acuerdo que hace años atrás se utilizaban dosis altas de corticoide, y cuando vino el doctor Wells, en esta enfermedad y otras enfermedades que usamos corticoides, decía, yo empiezo con dosis menores, empiezo con 20 miligramos, por ejemplo, y veo qué respuesta he tenido. O sea, no hay un esquema, digamos, definitivo, consagrado de dosis de corticoide. Yo creo que es prudente empezar con 20 miligramos y observar qué pasa. Súper. No sé, doctor Cabello, si tiene alguna observación a eso adicional. La única observación es que si la condición clínica cambió y hay progresión radiológica y hay síntomas, yo creo que en este caso es prudente un tratamiento, como decía el doctor Undurraga, y en dosis más bien baja. Sin embargo, hemos visto pacientes que a veces empeoran en lo radiológico y siguen asintomáticos, y sin afección de la función pulmonar y sin otro compromiso extratorácico, y por lo tanto sigue siendo válida la observación estrecha. Tengo un caso, el hijo de un médico que lleva 10 años de enfermedad y recién después de 8 o 9 años, la sarcoidosis ha empezado a regresar imaginológicamente y se mantiene asintomático y con función pulmonar normal después de 10 años de enfermedad. Y no lo hemos tratado nunca. Fantástico, excelente. Ya, el paciente recibe terapia por un periodo de 6 meses, clínicamente mejora,
Entonces la pregunta es, ¿cómo usted plantearía la forma de retiro de la terapia esteroidal? ¿Y cuánto tiempo trataría el paciente? Bueno, lo que se recomienda en general es que el tratamiento de la sarcoidosis sea largo, y largo significa más de 6 meses. Sabemos que las recaídas pueden ser altas. Algunas series que publican recaídas hasta el 80%. Yo creo que, por lo menos en lo que a mí me ha tocado, he visto recaídas, pero con mucho menos frecuencia que eso. Así que yo creo que, digamos, uno debe plantear un tratamiento prolongado 6 meses a 1 año, y enseguida ahí decidir y observar. Ahora, el caso que mostraba Hernán, yo encuentro que un caso, a mí me tocó un caso semejante, y el caso que a uno lo pone muy, muy extremadamente nervioso, porque, digamos, pasar los meses y las cosas no regresan, y llegar al año, a los 2 años. Ahora, es una enfermedad tan caprichosa. Me correspondió tratar una colega, por ejemplo, que tuvo una sarcoidosis, y la sarcoidosis era tipo 2 persistente, y sin embargo, hubo un embarazo y la sarcoidosis desapareció. No sé la relación que puede haber. El otro punto que es bien interesante es la relación entre sarcoidosis y cáncer. Tengo una paciente con un cáncer de mama, por ejemplo, que hizo sarcoidosis, incluso hizo un nódulo en la mama contralateral del cáncer que había tenido, y se planteó el problema de que si era cáncer, y era sarcoidosis mamaria. O sea, nos da sorpresa. Y otra cosa que me interesa también comentar es sobre la sarcoidosis como compromiso ocular. Hay compromiso ocular asintomático. Entonces, me parece importante recalcar que a lo mejor es prudente controlar los ojos de todas maneras en pacientes sarcoidóticos. De acuerdo, súper bien. Ahora, ya, entonces, básicamente, trataste al paciente, recayó, había respondido bien a esteroide, había respondido bien. ¿Cómo lo tratas? ¿Cuál es la forma en que siguen el tratamiento? Entonces, un paciente que responde a terapia, hace un tapering de la dosis, recae. ¿Qué hacer? Perdón, el paciente, entonces, había recibido terapia adecuada y recae. Exactamente. Bueno, de acuerdo al esquema recomendado por las sociedades que comentamos, este enfermo pasaría a una segunda etapa de terapia. ¿Con qué? Curioso, la norma no se inclina por uno u otro, salvo que el paciente haya tenido una sarcoidosis con alto riesgo, que le empezaron a tratar con corticoides y recayó, en la cual le propone directamente utilizar otro medicamento, pero en general no hay una, entre la lista que yo mostraba, no hay una preferencia. El metotrexato, en el caso de la sarcoidosis de alto riesgo, lo pone como preferencia dentro de las 4 otras alternativas que daban. Perfecto, perfecto. Don Cabello, ¿algo que agregar a eso? Sí, ¿Tu experiencia? Sí, 2 cosas. Yo creo que el tratar a un paciente con sarcoidosis, como decía el doctor Undurraga en la presentación inicial, depende mucho de la agresividad y la afección pulmonar que tenga el paciente y el compromiso extratorácico. Hay algunos órganos, como por ejemplo el compromiso del vaso, me ha tocado compromiso testicular, que tienen en realidad poca relevancia para efectos de decir el tratamiento. Pero no es así cuando hay compromiso ocular, cardíaco, renal o sistema nervioso central. Entonces, si en el seguimiento de estos pacientes aparecen manifestaciones de esa área, habrá que pensar en tratamiento más rápido que diferirlo. Y con respecto a la recaída, que en el supuesto que tú mencionabas, estoy de acuerdo con el doctor Undurraga de que hay que reiniciar sarcoidosis o cambiarse a metotrexato directamente, como primer medicamento, creo yo, el que tiene más experiencia en su uso en recaída. Muy bien, muy claro. Ahora, si un paciente usa o, digamos, nos consulta por el uso de esteroides inhalados, ¿usted lo ocupa? Yo no. En realidad, hay publicaciones que lo
Curioso, en terapia, la larga lista que les mostraba yo de medicamentos, todos pueden tener acción en ciertas etapas de la sarcoidosis. Sin embargo, si ustedes van a la literatura, seguramente están encontrados con casos o pequeñas series con cualquiera de los medicamentos. Pero en realidad eso no tiene mucha fuerza y por eso es que, por ejemplo, el metotrexato, en algunas publicaciones que plantean que el metotrexato sería la primera elección antes que los corticoides. Sin embargo, no se ha repetido esas publicaciones, así que yo creo que lo que sigue vigente es la recomendación que les mostraba. Perfecto, perfecto. Bueno, el profe Caballo fue categórico. Él no se matricula con esteroide inhalado. Está muy bien. Ya, imagínense ahora, todo esto es teórico, porque el caso creo yo que está bastante bien presentado y resuelto. Ya, el paciente no se controla por un largo periodo de tiempo y vuelve a consultar en un estadio 4. Entonces, la primera pregunta con respecto a eso, se la quería hacer a doctor Zabak, una pregunta, digamos, de la gente que está participando del chat. Y es en un paciente que tiene fibrosis, ya está consultando con una fibrosis. ¿Qué características radiológicas te hacen o te sugieren la presencia de que el origen de ese cuadro fibrótico es sarcoidótico? No sé si está el profe Zabak. Sí, acá estoy. Bueno, efectivamente, la sarcoidosis, como ya se ha hablado harto en esta presentación, puede evolucionar hacia la fibrosis, que es la etapa 4. Ahora, en esa etapa de fibrosis, la sarcoidosis tienden a regresar los ganglios, pero lo que produce es esta destrucción progresiva del parénquima. Cuando uno tiene que sospechar que la fibrosis es por sarcoidosis, si acaso no ha visto la evolución previa de un paciente que te llega en esas circunstancias, son un poco las mismas cosas que hemos hablado. Tiene una distribución que es segmentaria, que tiende a ser de tercios medios y superiores y tiende a ser bastante simétrica. Incluso en la etapa fibrosante, si bien se produce una cierta simetría, pero es bilateral, es más o menos, el grado de destrucción es más o menos en el mismo nivel, digamos. Ahora, obviamente, si hay ganglios y si hay otras manifestaciones de sarcoidosis, etcétera, te va a ayudar. Pero la destrucción es una destrucción bien distinta, por ejemplo, a la de una tuberculosis. Lo característico de la tuberculosis es la asimetría, ¿ya? Y la tremenda retracción y la formación de lesiones tipo nodulares, excavadas, etcétera. En el caso de la silicosis, bueno, hay un antecedente laboral. Eso en este caso pesa mucho el tema del antecedente laboral. Era un comentario que quizás quise decir en algún minuto, porque eso te obliga a tener una conducta súper distinta a lo que estamos habituados nosotros como médicos, ¿ya? Hay que convencer a gente que no es médica. O sea, el tipo, si no te creen, ¿ya? Si los agentes laborales, los contratantes, etcétera, no te creen, al tipo lo dejan fuera. Entonces hay que convencerlo. Yo no sé si en ese sentido, de repente haber tratado al paciente para demostrar que la cuestión regresa, hubiera sido quizás una cosa a considerar. Ahora, por suerte, aparentemente nos creyeron y la cuestión tomó otro curso. Pero el tema laboral es muy potente. En la fibrosis por silicosis es la formación de nódulos y masas, etcétera, retraída, el compromiso iliar característico, la calcificación, etcétera. Y otro tipo de fibrosis, ya, el grado de destrucción y de progresión es distinta. Por ejemplo, una fibrosis pulmonodiopática, nosotros tendemos la formación de panal, ¿no es cierto? La formación de estos quistes que tienen una pared bien definida, son regulares, son múltiples y son de un compromiso bastante homogéneo. Ahora, sin duda que el tema se da a veces cuando hay pacientes que son tabáquicos preexistentes, que tienen enfisema y que tienen una serie de daños consecutivos al tabaco, que a veces modifica mucho las imágenes, incluso en la fibrosis pulmonodiopática y otros tipos de enfermedades intersticiales se ven modificadas por este enfisema preexistente que hace que de repente la fibrosis tome características distintas. Pero ahí, bueno, ahí está todo el juego diagnóstico y de las imágenes y, por supuesto,
sin duda la clínica y por último la anatomía patológica para llegar, digamos, a un consenso. Ya lo decía la Cristina, que esta es una de las enfermedades que requieren de la participación del comité multidisciplinario. Genial, clarísimo. Ya, entonces estamos con este paciente en este estadio 4 y la pregunta para el doctor Cabello, doctor Undurraga es, ¿ustedes ocuparían antifibrótico ahora? Dos cosas. Hay una pregunta muy interesante ahí, doctor Juan Carlos Rodríguez, respecto de reacción sarcoidea para neoplásica. Yo creo que si hay un paciente que tiene un cáncer primario conocido y aparecen lesiones de tipo sarcoidótica y habitualmente ganglios en el mediastino, ahí es mandatorio hacer una biopsia. Hay que descartar una neoplasia que esté recidivada o metastizada en mediastino. Pero si uno confirma que es sarcoide, probablemente el manejo va a ser solamente la observación. Veamos qué opina el doctor Undurraga de eso. Y respecto a lo que tú preguntabas recién. Te preguntaba por tratamiento antifibrótico en un paciente sarcoidótico en etapa 4. Sí, yo creo que si un paciente tiene una fibrosis pulmonar por sarcoidosis en etapa 4 y está mostrando criterios de progresión que están relativamente bien definidos para otras condiciones, creo que cabría la indicación de usarlo en el ánimo de poder evitar un avance más veloz de la fibrosis, pero creo que es una cosa a discutir caso a caso en un comité multidisciplinario. Pero yo lo usaría si hay evidencia de progresión. Con los antifibróticos, desde que aparecieron, surgió la pregunta, ¿la fibrosis es siempre la misma, es siempre el mismo proceso que lleva la fibrosis a la destrucción? ¿O son diferentes tipos de fibrosis de acuerdo a las patologías que la produzcan? Esto es interesante porque uno podría plantear los antifibróticos están actuando, sobre todo en Nintedanib, que es el que más se conoce, están actuando en algunos puntos precisos de la fibrosis. Entonces, si la fibrosis es común para todos, a lo mejor tendría racionalidad de decir, cuando aparezca fibrosis, yo uso antifibróticos. Si no es así, ya la cosa se pone más discutible. Yo personalmente creo que los antifibróticos, fuera de ser caros, pero tienen una morbilidad bastante manejable. Y hasta donde tengo información no se han demostrado desastres con antifibróticos. Por lo tanto, uno lo puede utilizar con bastante tranquilidad y puede manejar los efectos adversos con tranquilidad. Así que si uno ve, digamos, no sé si en sarcoidosis, pero por ejemplo en la bronquitis extrínseca, si ve que está apareciendo esa organización que llama Eduardo en los elementos radiológicos, uno debería decir, aquí empieza fibrosis y si yo tengo algo que puedo enlentecer el proceso, lo uso. Con ese argumento, yo diría que en una fibrosis de sarcoidosis yo también los utilizaría paralelamente, seguramente, al tratamiento antiinflamatorio, que también tendrían cierto sentido usar aún en fibrosis. Ya listo, entonces ha sido fantástico, digamos, el escuchar a los especialistas. Les quiero agradecer a todos los relatores. Estamos poniendo final a este primer módulo de sarcoidosis. Quiero reiterar los agradecimientos a Cristina Fernández, al doctor Eduardo Sabac, al profe Hernán Cabello y al doctor Undurraga por su destacada participación. También a Milenko, que resumió el caso y nos hizo la presentación. Y agradecimientos especiales a la gente que participó en el chat con sus preguntas, haciendo de esta charla algo muchísimo más interesante. Bueno, vamos a un receso. A las 10 partimos con el segundo módulo de la mañana, que está a cargo del doctor Felipe Reyes, y vamos a conversar acerca de tabaco y enfermedad pulmonar intersticial difusa. Nos vemos. Muchas gracias.